Amigos, 6:54. Antes de arrancar con las entrevistas, siempre les damos las recomendaciones para el uso de consumo eficiente de energía. Por ejemplo, computadoras y gadgets. Cuando termines de usar tu laptop o la computadora de escritorio, apágala, no la dejes en reposo todo el día, ahorras energía y además vas a prolongar la vida útil de estos equipos. Así sí, arrancamos. Bueno, amigos, el cangrejo azul parecería el título de un cuento infantil, de una novela, ¿verdad? El cangrejo azul, suena poético. La carne de cangrejo azul, especie endógena del lago de Maracaibo, es básicamente un producto de importación y en consecuencia una fuente de ingreso de divisas no petroleras. Queremos retomar este tema porque de acuerdo con el ministro Loyo, la actividad pesquera abarca 12 municipios del Zulia, uno de Mérida y uno de Trujillo. Involucra unos 15.000 pescadores, 4.000 botes, 22 plantas procesadoras en el lago de Maracaibo. Bueno, vamos a acercarnos a la dimensión del cangrejo azul, porque esto también tiene historia, y es la historia de la gente que se dedica a esta área y que impacta más allá de nuestras fronteras con mucho prestigio. Y Francisco Martínez, un rostro muy familiar, porque además fue presidente de Fede Cámaras, es presidente de la Cámara de Industrias Procesadoras de Cangrejos de Venezuela, CAIPROCA. Francisco, qué bueno verte siempre tan activo. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Tiempo sin venir para acá, Eduardo. Buenos días, Saúl. Y Bienvenido. encantado de poder estar compartiendo algunas ideas y saludos a toda la audiencia. Mira, qué bonito eso de hablar de exportaciones no petroleras. ¿Cómo describir en este momento el estatus del cangrejo azul en cantidad, en calidad, en comercialización? Mira, la cantidad del cangrejo azul para la economía de Venezuela y sobre todo para la economía, lo que llaman la economía azul del lago de Maracaibo, de la cuenca del lago de Maracaibo, es uno de los motores más importantes que existen en la actualidad en exportaciones no petroleras como actividad económica. Motores para Venezuela. ¿Ah? Motores para Venezuela. Sí, es un motor fundamental, es un fíjate, motor fundamental no solo para la es región. es una potencia productiva económica para Venezuela y para el Estado. Recordemos que es el tercer rubro de exportación, la actividad pesquera en el país es el tercer rubro de exportación no petrolera según las cifras que da la Asociación Venezolana de Exportación. Y por supuesto, en el tema del cangrejo es el primer rubro de exportación hacia Estados Unidos. Entonces es una actividad bien importante que tiene una derrama poblacional para ahondar un poquito más en las estadísticas que leíste al inicio que daba el ministro. Tiene una derrama poblacional de aproximadamente 60.000 ciudadanos aproximadamente, ¿no? Y por supuesto tiene esa posibilidad también de una generación de empleos directos e indirectos de aproximadamente entre 20 y 25.000 empleos directos e indirectos. Bueno, señor Francisco, cuando hablamos de rentabilidad, ¿es rentable para los pescadores la actividad enfocada netamente a la pesca del cangrejo? Porque uno entiende que a nivel local es mayoritario al punto que ya tienen capacidad de exportación, pero si hablamos en números de rentabilidad, si hay un ascenso en todo lo que tiene que ver con esas cifras, si nos las puedes compartir, bienvenidas. No, sí, definitivamente hay una rentabilidad. Lo que pasa es que como todo commodity que implica en un mercado que implica la oferta y la demanda, tiene sus altos y sus bajos. Okay. También la industria tiene unos picos hacia arriba y hacia abajo, producto de lo errático que es la especie, porque recordemos que tú una especie que se pesca, la actividad es una actividad de pesca salvaje y por supuesto el ejemplar, el cangrejo azul es lo que se conoce como el cangrejo nadador. Entonces es un cangrejo que se mueve a lo largo y ancho del lago de Maracaibo y es una pesca bastante intuitiva. Entonces los pescadores salen todos los días a sus faenas de pesca y por supuesto, dependiendo del área por donde se esté moviendo el cangrejo, tienen posibilidades de captura mucho mejores y otras veces peores. ¿Cómo se da esa cadena productiva cuando tú dices que hay que salir a pescarlo? Fíjate que yo pensaba que de repente había una suerte de granja, se cultivaban unas piscinas, no sé, alguna manera de, vamos a decir, piscinas dentro del lago, no sé, pero eh, ¿cómo describirías esa cadena? Porque tiene que ser apasionante y no deja de ser un gran logro para el país que los distintos actores relacionados
logren una coordinación para estar en estos números de exportación, ¿no? Sí, definitivamente es una cadena bastante, pero bastante compleja, Imagínate. supremamente impresionante e interesante. Porque desde que el cangrejo es pescado, porque es curioso, ¿no? Porque los artes de pesca son unos botecitos pequeños con un motorcito y usamos el sistema de palangre, que es una línea que tiene unos anzuelos que el pescador va pasando a lo largo de la línea y con una cestica va capturando el cangrejo, ¿no? Pero desde ese mismo momento que cae en la cestica hasta que llega al consumidor en los mercados internacionales, en este caso Estados Unidos, que es el que tiene el patrón de consumo de cangrejo azul más grande del mundo, y es nuestro mercado meta fundamental. De hecho, toda la actividad de productiva nuestra va 100% al mercado norteamericano. Fíjate. En este momento. Estamos tras la búsqueda de nuevos mercados, por supuesto. Lo que pasa es que es un tipo de carne que lleva unas especificaciones o exigencias a nivel de comportamiento de cadena de frío y de inocuidad y de cumplimiento de una serie de normas internacionales para poder tener acceso a esos mercados. Pero viaja por avión, tiene que estar, desde que llega a los sitios de producción, a las plantas, tiene que mantenerse una vez que se cocina, porque entra por un proceso de cocción de 20 minutos al vapor, y de ahí en adelante entra a sitios completamente esterilizados, a unas salas esterilizadas donde todo tiene un comportamiento y una cadena de frío que se tiene que preservar desde el mismo momento que llega a la planta hasta que llega al plato del consumidor final. Ahora, don Francisco, ¿cómo llegamos a esto? Porque uno entiende que en principio la pesca era como que muy rudimentaria, pero estamos hablando que ahora el cangrejo, como usted dice, ocupa el 100% de la exportación para el mercado norteamericano. ¿Cómo se llegó? ¿Cuándo fue el punto de inflexión? ¿Y cómo Estados Unidos se acercó a ese producto aquí en las costas occidentales? Bueno, realmente el cangrejo, la producción del cangrejo azul en Venezuela data más o menos unos 35, Ok. tal vez 40 años, ¿no? Realmente los precursores que tuvieron esta iniciativa empezaron de una forma bastante modesta y progresivamente en el desarrollo, en la medida que fueron aceptando el producto, porque el producto venezolano es un producto premium de clase AAA. Tiene un sabor supremamente característico porque el ejemplar del cangrejo absorbe el sabor en función del medio ambiente o del ecosistema en el que prospera. Y paradójicamente, siendo la misma cuenca, por ejemplo, si comparamos el cangrejo azul que se produce en la ciénega del río Magdalena y el que se produce en el lago de Maracaibo, tienen sabores característicos que los diferencian el uno al otro. Entonces es interesantísimo porque específicamente el del lago de Maracaibo tiene un sabor dulce, salado, producto de que se reproduce en el Golfo del Lago y entre el Golfo del Lago y el lago de Maracaibo va como que agarrando ese sabor característico que gusta muchísimo en el mercado norteamericano. Sabe a Maracaibo, eso es una definición. Sabe a Maracaibo, sí, definitivamente podemos decir que sabe a Maracaibo. Eso está bueno. Pregunta doméstica. Yo creo recordar, yo le estaba comentando a Saúl esta mañana, un abuelito en el colegio de mis hijos me regaló una versión en lata. Y yo te pregunto, si uno quisiera comer ese cangrejo, ¿hay oportunidad? ¿Hay dónde conseguirlo? Aquí en Venezuela. Bueno, sí, actualmente nosotros, precisamente nuestra empresa, tiene unos aliados comerciales que se llaman, y valga la cuña, se llama aguasalada.online y ahí pueden obtener los productos de cangrejo de nuestras marcas. Pero eso es completamente nuevo, eso es algo que estamos incursionando para ver cómo se generan patrones de consumo, porque Venezuela, a pesar de tener este producto, ni en Maracaibo hay patrones de consumo. Simplemente el que se pesca en la orilla y gente que más o menos sabe que es el cangrejo. No, nuestra industria es completamente artesanal, que eso es otra de las cosas interesantes, porque todo el proceso es artesanal y manual. Por eso es que tenemos un alto nivel de generación de empleo de obreros. Sobre todo el impacto nuestro de la generación de nuestro empleo es un impacto a la comunidad guayú indígena, que es casi un 80%. Qué increíble. Mira, pero lo enlatan también, ¿hay versiones enlatadas? Sí, cuando es pasteurizado es enlatado. Ok. O
Señor Francisco, si hacemos la comparativa, nos dice que todo esto lleva 35, 40 años. Si hablamos de picos de producción, ¿qué encontramos? Pensándolo de manera positiva, pensándolo en números. Y segundo, ¿hay competidores dentro de la misma Venezuela del cangrejo azul o solamente ese cangrejo azul con esas características la vamos a encontrar en Maracaibo? No, la competencia internacional es ardua, ¿no? Nosotros competimos con cangrejos de Asia, Okay. con cangrejos de Indonesia, de Filipinas, de Vietnam, que son fuertes productores del cangrejo, aunque ellos tienen otra especie, más o menos, digamos, un primo hermano, que es el Portunus pelayus. Nosotros tenemos el Calinectis sapidus, que es específicamente el cangrejo azul. Competimos con México y la competencia más fuerte que tenemos nosotros en cangrejo azul es el mercado interno, la producción interna de Estados Unidos. Okay. Entre nosotros también hay mucha competencia, evidentemente, porque hoy por hoy, como lo decíamos al principio, hay alrededor de unas 20, 22 plantas, aunque en esta temporada solamente han iniciado hasta el momento 17 plantas que entraron, digamos, a la producción de la temporada 25-26. Bueno, Francisco, yo diría que esta ha sido una entrevista. Saúl, después me vas a ayudar a quitarle la campanita a esto. Ahorita lo acomodamos. Mira, Francisco lo que batió fue pura línea, puro señor. Titular lo que diste. Qué bueno, Francisco, qué bueno. No se me qué perdió bueno. la costumbre. ¿Cómo no, aprender no. a...? Tienes el brazo todavía en la Muchas zona de gracias, strike. hermano. Muchas Mira, gracias. qué bueno. Además, una entrevista muy positiva Sí, señor. y sorprendente. Sí, eso, dar a conocer también. Yo, por ejemplo, no conocía hasta ese punto incluso que tiene ese sabor particular y que es parte de sus bondades. Bienvenido sea el Bueno, cangrejo y te azul. voy a dar otra bondad al final, que hoy por hoy existe una integración que puede servir como ejemplo, claro, con todos sus defectos, pero existe una integración entre el sector público y el sector privado abordando los problemas de la industria en este momento, donde incluso el gobierno regional, el gobierno nacional y el empresariado estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar la inocuidad y la seguridad del producto. Así que es otra noticia interesante. Excelente, excelente. Gracias, Francisco Martínez, presidente de la Cámara de Industrias Procesadoras de Cangrejos de Venezuela, CAI Proca, y que pronto vuelva. Un gran Bueno, abrazo. cómo no. Felicidad. Gracias. A la pausa.